Va a venir algo más o menos parecido, esa es un poco bastante descriptiva de lo que era una organización en sentido teórico. Con Alejandro le han empezado a dar contenido vinculado con las personas y la estructura. Nosotros vamos a hacer un recorrido hoy y vamos a empezar a hablar de teorías de las organizaciones para tratar de ver un poco, bueno, esto que hoy entendemos de las organizaciones, cómo se fue construyendo con el correr del tiempo, en lo que se suele llamar escuelas del análisis organizacional. Es decir, cómo desde distintas ciencias sociales, básicamente todo esto arrancó con la psicología social, cómo se fue definiendo, estudiando, viendo este conjunto de personas que, como dice Petit, se unen, se encuentran vinculadas por tiempo y espacio en función del cumplimiento de una serie de objetivos que él engloba como en 3 grandes niveles: el cumplimiento de los objetivos de la organización, el cumplimiento de la idea del mantenimiento de un sistema interno, que hoy podríamos llamar cohesión interna de la organización, y lo que él llama como la adaptación al entorno, digamos, que al mismo tiempo que las organizaciones tienen que ir como ganándose el día a día, tienen que ir construyendo algún mecanismo que, en caso que el entorno cambie sustancialmente y de golpe, puedan adaptarse, puedan modificarse, puedan continuar existiendo, puedan, digamos, en cierto sentido es un mecanismo de supervivencia. Bien, les voy a compartir pantalla con un pequeño PowerPoint que preparamos para hoy. Si lo ven, estaría bárbaro. Ok, ¿todos lo ven ahí? ¿Sí? ¿Se ven? Sí, sí. Bien, ok, bueno, entonces, estábamos, ¿cómo está esto hecho para arrancar? Ahí. Nosotros estuvimos viendo o mencionando algunas ideas o algunos conceptos de organización, y más o menos la idea sería entender que más allá de la definición que hagamos, en toda organización o para toda definición de la organización hay ciertos elementos que aparecen como constantes, como siempre presentes. Dicho de otra manera, no podría hablarse de organización, por ejemplo, si no hablamos de personas, de una tarea, de una estructura, de un lugar compartido, y de algunas cosas más. Bien, ustedes van a encontrar en el texto de... Necesito cerrar la pantalla de quienes están conectados para poder ver yo el PowerPoint. Por lo tanto, si alguno quiere hacer alguna consulta, directamente hable arriba mío, porque si levanta la mano o algo así, no lo veo, ¿sí? Así que cualquier cosa, directamente hablen arriba nuestro y no hay problema. Entonces, en el texto de Petit se desarrolla la idea de que las organizaciones son entidades sociales dirigidas a metas, diseñadas como sistema de actividades estructuradas y coordinadas en forma anticipada y que están vinculadas al entorno. Mayor especificidad para esa idea, ustedes entiendo estarán viendo o van a empezar a ver con Mintzberg y el capítulo de la estructuración de las organizaciones. ¿Sí? Mintzberg plantea de manera muy clara que básicamente el quehacer organizacional, por definirlo de alguna manera, consiste ni más ni menos que en dividir tareas, asignar responsabilidades y establecer mecanismos de coordinación para esa división de tareas. Resumen seguramente muy equivocado de la idea de Mintzberg, pero un poco más o menos gira por eso. Entonces, vimos en el texto de Petit que el elemento clave de una organización no es una construcción, ni un conjunto de políticas, ni procedimientos. Las organizaciones están constituidas por personas y por relaciones entre ellas, lo que Petit llama interdependencia, y en un rato le vamos a agregar la idea de interdependencia psicológica cuando retomemos la idea de grupo que habíamos empezado a ver el otro día. Entonces, ahí esa es una expresión mía, digamos, ¿no? Es decir, si uno tuviese que decir, bueno, cómo ha evolucionado la mirada que ha tenido las ciencias sociales de la organización, uno podría decir que ha avanzado del estudio de la estructura, de la parte dura, ¿sí? Del mando, de la tarea, del producto, ha ido dando paso al estudio de las relaciones, de los vínculos, de los programas en el sentido de cruces, de vinculaciones que se han dado entre las personas. Vamos a ver ahora en un ratito, cuando hablemos de personas más en concreto, que cuando hablamos del vínculo de las personas, podemos hablar de
ustedes ya lo saben, de vínculos formales y vínculos informales, pero le introduciremos un concepto que es el de la horizontalidad, concepto que no es unívoco en su entendimiento, pero que hablar de horizontalidad en la toma de decisiones de las organizaciones nos acerca a la idea de una organización más participativa, de una organización abierta al debate, y de una organización que la idea de jefatura o de estructura formal no necesariamente es la que está fundamentando determinada decisión, determinada toma de decisiones en la organización. Entonces, esta idea de estudiar lo formal, que sería el hardware, para empezar a estudiar lo informal, que serían las relaciones, es lo que vamos a tratar con un poco más de detalle de ver en el recorrido que vamos a hacer entre hoy y la clase que viene de las distintas escuelas o formas que desde las ciencias sociales han visto la organización. Iniciaremos con lo que se suele llamar la escuela clásica de las organizaciones y avanzaremos hasta lo que hoy se podrían llamar las organizaciones basadas en torno a la subjetividad, a la construcción de subjetividades. En el medio de todo eso pasaremos por la escuela de las relaciones humanas, la escuela estructuralista, las relaciones de poder, las escuelas contingentes y, bueno, y alguna idea más. Entonces, una organización existe cuando las personas interactúan entre sí para realizar funciones esenciales que ayudan a alcanzar las metas. Ahí de nuevo la relación con el texto de Petit. Acuérdense que Petit engloba en 3 grandes tareas las tareas que lleva a cabo una organización. El fin para el cual está creada, la producción de bienes y servicios, la idea del mantenimiento del sistema interno y al mismo tiempo la construcción de un mecanismo para adaptarse a los cambios que se den en el entorno. ¿Alguna consulta o duda? Alejandro, ¿vamos bien? Se nos fue Alejandro. Bueno. No. Okay. Decía que para mí está muy claro, no sé si alguno de nuestros alumnas quiere hacer alguna consulta. Respecto a lo que vos decías, la semana pasada hablamos de Mintzberg y lo que les pedí justamente que rescataran del texto era eso, era básicamente la definición que él da de organización, los mecanismos de coordinación, pensados también como que están fundamentados en un modelo de comunicación, y las famosas 5 partes, para después trabajarlas junto con otros textos. Me parecía que era lo esencial de ese texto, viste que después da un montón de ejemplos que por ahí son un poco engorrosos, pero bueno, en definitiva es lo que vos acabas de decir. Como para poder ya trabajarlo con el capítulo 1 de Petit, que habla también de grupos, informalidad, comunicación, etcétera, etcétera. Yo creo que venimos bien. No sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta. Bien, entonces, cuando Petit habla de la organización y sus niveles, habíamos dicho el encuentro anterior, que plantea el análisis, el estudio de las organizaciones como sistemas abiertos. Eso lo lleva a decir necesariamente que la organización como sistema abierto implica alguna forma de interdependencia social hacia dentro de la organización, pero también hacia afuera, hacia donde están lo que él llama los outputs, los ingresos. Cuando son ingresos no solamente son cosas, también son valores, también, ahora después lo vamos a, bueno, no creo hoy, pero lo vamos a ver con la Escuela de las Relaciones Humanas. Y entender a las organizaciones como sistemas abiertos implica entender que esas organizaciones se pueden transformar. Con esta idea, la transformación genera la necesidad también de modificar, de adaptar, de cambiar alguno de los elementos que participa de esa interdependencia. ¿Sí?
dicho como se solía decir en la teoría de los sistemas, el cambio de una de las partes en un enfoque sistémico implica necesariamente que el resto de las partes puede sentir la influencia de ese cambio, es decir, pueda también necesitar cambiar. Algo así como que la modificación de una de las partes incide en el conjunto global o total de la organización. Bien, ahí yo les anoté para no olvidarme, en realidad ya lo mencioné, el logro de los objetivos, el mantenimiento del sistema interno y la adaptación al ambiente como parte de esos objetivos, de esas funciones que tiene que cumplir toda organización. Vieron que ahora es muy común, incluso hasta en los manuales de estilo, en las páginas web de las empresas, hablar de nuestra visión y nuestra misión. Bueno, es una forma elegante, seguramente algo marketinera, de mencionar esto que está diciendo Petit, ¿no? Es decir, si no, podríamos tomarnos ese trabajo de buscar de alguna empresa grande, destinada básicamente a producción de bienes y servicios, o también a la prestación de servicios. Esto que ellos llaman nuestra visión, nuestra misión, y vamos a entender que todas van a girar en mayor o menor medida a este nivel, al logro de los objetivos internos. Hablarán seguramente de calidad, de responsabilidad, de gestión compartida, mantenimiento del sistema interno, la posibilidad de participar en la toma de decisiones, de una empresa que valora el aporte de sus trabajadores, etc. Y adaptación al ambiente es lo que modernamente en algunas disciplinas se estudia como responsabilidad social empresaria, ¿no? Esta vinculación que hace una empresa destinando parte de sus ganancias a una tarea comunitaria, un objetivo comunitario, que en definitiva está dirigida a todos, no solamente a quienes puedan comprar o vender sus productos, ¿no? Entonces, habíamos dicho Sí. Adelante. Sí, una duda. Cuando hablas de los sistemas, de las organizaciones como sistemas abiertos, ¿te estás refiriendo a estas organizaciones como de que son las que se manejan de una forma más horizontal? ¿Era eso? ¿O a No, qué va? no. Las organizaciones como sistemas abiertos es la idea de que la organización es un conjunto de personas, de tareas, de responsabilidades que pueden ser analizadas como un esquema de partes, engranajes vinculados unos con otros y que encastran perfectamente en una división de tareas destinada al cumplimiento de un objetivo. Hablar de las organizaciones como sistemas sería hablar de que la organización puede ser analizada, mejor dicho, puede ser dividida para su análisis, en partes que actúan funcionalmente vinculadas, funcionalmente organizadas. La horizontalidad sería un esquema hacia el interior de la organización en el cual la toma de decisiones puede estar, en la toma de decisiones pueden participar actores, sectores que no necesariamente son los vinculados con el mando. Es decir, para dar un ejemplo de lo que podríamos llamar horizontalidad. Les doy este ejemplo, bien concreto de hoy a la mañana. El dueño de una pequeña pizzería, podríamos decir una pyme gastronómica, habla con los dos chicos que limpian, que se llaman bacheros en la jerga, habla con los dos chicos del delivery, habla con los 3 o 4 cocineros que dice, bueno, a ver, vamos a vender menos porque vamos a cerrar a las 8 de la noche. El delivery no reemplaza lo que es la venta por el mostrador y el que se viene a sentar. Entonces, ¿cómo? Para que nadie pierda y nadie se quede sin trabajo. ¿Cómo dividimos? A ver, ¿quién viene un día? ¿Quién acepta venir otro día? ¿Quién prefiere dedicarse? No sé, y aprovechemos y pintemos. Entonces, la horizontalidad tiene que ver con eso, con que decisiones que podrían venir como una instrucción, como un mando, ¿sí? Como una orden, son debatidas, por así decirlo, entre todos. Esa podría ser un ejemplo de horizontalidad. Cómo la gestión de una decisión no necesariamente tiene que ver con recibir una orden, sino
construir la decisión entre todos. Gracias. Bien, entonces, nosotros habíamos dicho que en la idea de grupo, o cuando Petit hablaba de que el individuo hacia el interior de la organización se constituye, se vincula con grupos, hay dos conceptos que son centrales para Petit. Dice, la persona, el individuo, el trabajador, la trabajadora, en la organización desarrolla dos lazos muy fuertes con el grupo. Más adelante, si tuviésemos tiempo, podríamos decir que esos lazos en realidad reconstruyen lazos expresados en la sociedad anteriormente, es decir, el individuo reproduce hacia el interior de la organización ciertas características de sus vínculos externos. Pero por ahora no importa. Para Petit, esos dos lazos, esos dos vínculos son conformidad y solidaridad. Conformidad y solidaridad. ¿Conformidad en qué sentido? En lo que él llama estándar grupal. Es decir, el trabajador cuando se vincula con un conjunto de trabajadores va a tratar de ver hasta dónde ese grupo acepta ciertas situaciones, hasta dónde ese grupo define cosas como buenas o malas, vinculadas con el trabajo. Y él pone como ejemplo, y podríamos llevarlo incluso también a un grupo de estudio, de estudiantes, como aquel trabajador que, no sé, por ahí pretende trabajar más, le dicen, porque vos venís acá a ganarte al jefe, vos querés ser chupamedias del jefe, esas situaciones. Bueno, eso que está diciendo, el grupo está tratando de llevar a ese trabajador a un nivel de conformidad grupal, ¿sí? Es decir, el estándar de ese grupo se define de esa manera. Petit dice que para eso hay algo de coacción, algo de fuerza. Che, mirá, no seas tonto, no vayas tan rápido porque nos pones en evidencia a nosotros y algo vamos a tener que hacer. Pero también, y acá es un concepto que vamos a dejar pasar por ahora, pero después vamos a volver, hay algo en el individuo de lo que él llama racionalidad de pertenencia. Es decir, el individuo advierte que si está dentro de un grupo, puede sentirse un poco más protegido, puede sentirse un poco más cómodo, puede sentirse, bueno, que está no necesariamente solo, ¿sí? Ese concepto de racionalidad, más adelante lo vamos a retomar, es un concepto interesante, pero que excede un poco al ámbito de nuestra materia, ¿sí? Entonces, el grupo, por un lado, conformidad. Conformidad un poco a la fuerza, pero conformidad también un poco porque esa conformidad el trabajador la siente como un mecanismo de protección. ¿Sí? Bueno, si yo hago más o menos todo lo que hace el grupo, quedo, digamos, protegido. No asomo la cabeza, por así decirlo, del resto del grupo. Y el otro fenómeno que Petit menciona es el de la solidaridad. Y acá aparece la idea de la afectividad como lazos interiores de la organización. Esta idea de la afectividad, de los vínculos solidarios, es lo que va a retomar, lo que va a hacer hincapié la segunda de las escuelas organizacionales que recién dijimos que se llamaba de las relaciones humanas. La teoría clásica, y después va a aparecer la escuela de las relaciones humanas y va a tratar de explicar por qué surge este vínculo afectivo. Lo importante para nosotros es que de esta solidaridad, de esta afectividad que desarrolla la persona para con el grupo, van a aparecer dos fenómenos que son bastante corrientes en la literatura de las organizaciones hoy. La identificación y la identidad. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar, ya cuando esté bastante avanzado el cuatrimestre, acerca de la idea de la imagen institucional. Bueno, la imagen institucional es, en parte, el desarrollo que va a tener a nivel colectivo y a nivel comunitario, es decir, qué imagen tiene la comunidad de nuestra organización, pero esa idea de imagen va a estar construida, o el pilar sobre la cual la idea de imagen que los demás van a construir de la organización va a tener que ver con la idea interna de identificación e identidad. ¿Sí? ¿Se entendió eso último? Alejandro.
no quiero entrar mucho en ese concepto de imagen institucional, pero más o menos se entiende. O sea, la identificación y la identidad sería para con el adentro de la organización, y eso nos va a permitir más adelante hablar de imagen institucional, que tiene que ver con lo externo de la organización y cómo la organización es vista desde la comunidad. Sí, insisto, para mí está claro. Me gustaría conocer la opinión del resto. Hoy están todos como muy calladitos, no sé qué pasa. Bueno, si pudiéramos nosotros también estaríamos calladitos, pero no podemos. Si se entendió, dice Carla, bueno, perfecto. Okay. No, pues si hay alguna duda para ir charlándola. Es interesante esto, ¿eh? Identificación, identidad, imagen, es una relación muy, muy, muy interesante, que trabajan mucho hoy en día las organizaciones. Bien, es por ahora. Sí, se va adelante. entendiendo, dice Nahuel, bien. No, esto que hablas, digamos, de la identificación y de la identidad, es como que no sé si lo estoy asociando de pronto con lo que hoy en día llaman personal branding o algo así, como la marca personal también en las empresas. Creo que sería algo como más comercial y publicitario, ¿no? Pero no sé si tiene, se podría asociar de cierta manera. Ok, en nuestra disciplina, cuando hay alguien que tiene el micrófono abierto, en nuestra disciplina, ok, bien, en nuestra disciplina cuando se habla de branding, se habla de construcción de una marca, ¿sí? Un proceso de branding es el proceso de construcción de una marca. Si el concepto de branding se pudiese aplicar a la construcción de una marca personal, podría ser. Uno podría decir que, no sé, para que se entienda, Burlando ha desarrollado un branding de marca personal. Es decir, parecería ser que te mandes la macana que te mandes en tu vida, viene Burlando y te zafa, ¿no? Branding es eso, es la construcción de una marca a partir de determinados valores que son vistos por la comunidad como muy positivos. Por ejemplo, todas las empresas que se dedican a productos de Good Life, a productos naturales y qué sé yo, están tratando de desarrollar un branding en ese caso, de productos. Yo diría que el branding, no soy especialista en construcción de marcas, pero yo diría que el branding es un fenómeno que requiere una imagen ya construida y orienta esa imagen hacia un determinado valor. Necesariamente, si hablamos de branding, es decir, de construcción de una marca, estamos hablando de la necesidad de vincular esa marca con una imagen. Sí, eso sí. Era más o menos lo Claro, perdón. No, perdón, quería decir que por ahí el branding tiene que ver más con lo visual y con elementos visuales, que sí son parte quizás de la identidad, digamos, pero entiendo, o por lo menos por lo que venías hablando, que la identidad digamos, abarca, digamos, otras cuestiones. Quizás sí digamos, la construcción que uno tiene desde una organización desde afuera, no sé, pienso por ahí en grandes organizaciones o en grandes marcas, las imágenes que uno tiene o construye de esas organizaciones, qué sé yo, por ahí hacerse la idea de una organización y dice, bueno, ay, sí, es una organización comprometida con la comunidad, porque hace tal cosa, o no, no sé si me explico, y creo que branding atiende más a cuestiones más visuales, me parece, que tienen que ver con la identidad. Qué sé yo, entiendo el diseño gráfico y todas esas cuestiones, el isólogo, no sé, ese tipo de cosas. Sí, yo entiendo lo que decís, pero yo, digamos, desde nuestra disciplina, yo te diría, la imagen vacía muy pronto se pincha. Entonces, es cierto que hay muchas cosas, como se decía hace muchos años, cuando Alejandro y yo éramos estudiantes, se decía, hay muchas cosas que entran por la imagen, por la vista, ¿no? Por los ojos. Lo que pasa es que
a ese, digamos, a esa construcción de imagen le tenés que dar sustentabilidad en el hacer o en los hechos. Entonces, sí, yo podría decir, bueno, larguémonos en una campaña de branding, pero si luego no logro estar a la, digamos, si yo puedo decir que el branding es netamente un componente de imagen, ¿sí? De evaluación, de impresión. Ahora, si no logro darle a esa imagen que construyan en la comunidad, en los demás, sustentabilidad interna, es decir, bueno, mira, yo me vendo como una persona que no daña el medio ambiente, después lo tengo que tratar de hacer en mis productos, en lo que produzco, en los servicios que brindo. Más tarde o más temprano, dicho respetuosamente por quienes se dedican a eso, más tarde o más temprano, solo el branding no te permite construir nada sólido. Esa es mi idea. Claro, digamos que sí, yo básicamente, digamos, lo decía también porque justamente, digamos, hoy pasa que hay muchos, digamos, emprendimientos, por decirlo así, son emprendimientos que también pueden figurar en el campo, digamos, como de la organización, una organización pequeña, ¿no? Como una institución pequeña, que digamos que traen ese personal branding cargado como de cosas así, como de valores, y esto, digamos, relacionándolo con la solidaridad y el vínculo afectivo, crean, digamos, como una especie de comunidad, ya no es como, obviamente, digamos, te decía que eso es, digamos, más comercial, ¿no? Apartándonos un poquito ya, digamos, de la tarea que nosotros estamos haciendo, es como que quieren, digamos, reflejar una nueva, uy, el gato, una nueva idea claro, digamos, de esto de identificación e identidad a través de eso, de los valores, de crear un vínculo afectivo. Entonces era como que lo relacioné a eso, que es como, por decirlo así, una tendencia hoy en día en las organizaciones, como para hacer algo diferente, ¿no? Sí, 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 es válido lo que decís. Y se entiende y coincido, digamos. Es interesante analizarlo, por ahí tal vez cuando tengamos más, más elementos de teoría organizacional podemos. Me quiero detener un segundo en los mensajes escritos, en el chat escrito. Ludmila dice, yo entiendo que esto de la identificación e identidad está dirigido a la adaptación del individuo dentro de su grupo respecto a sus tareas y compañeros. Sí, está vinculado con eso, pero no solo con eso. Cuando hablamos de identificación e identidad, también estamos dando cuenta de un mecanismo que a la organización le va a permitir diferenciarse de lo que podríamos llamar rápidamente su competencia. Es decir, sirve para el adentro, pero también construye un mecanismo para establecer algún valor distintivo hacia el afuera. Vinculado con lo que estábamos diciendo, podríamos decir que identificación e identidad hacia dentro de la organización podrían ser elementos, como dice Carla después en el mensaje escrito, podrían ser parte de los mecanismos que vamos a necesitar para construir un branding no organizacional. En ese esquema sí. Ayelen dice, ¿no habría coacción en la solidaridad? Me quedo pensando en las tensiones de la política organizacional. Tal vez sea una pregunta más para un psicólogo que no para nosotros. La coacción sería un mecanismo que yo construyo en el cual yo me limito, como trabajador o trabajadora, yo me limito a hacer que ese estándar grupal también es el estándar grupal que yo acepto. Sería como un mecanismo hacia adentro. En cambio, la solidaridad sería como un mecanismo de identificación hacia el afuera, ¿no? Es decir, yo digamos, me vinculo solidariamente con ellos y lo exteriorizo. Desde esa idea, uno podría decir que la coacción tiene que ver con la limitación hacia el interior. O sea, puedo pensar distinto, estos compañeros me parecen medio vagos, pero voy a terminar aceptando lo que ellos dicen, y la solidaridad tiene que ver con lo exterior, con la conducta positiva dirigida a
a un determinado valor. ¿Era eso más o menos lo que preguntabas, Ayelén, o tu duda? No veo si está conectada, así que si querés hablar cuando quieras, hacelo porque estoy con la pantalla de los mensajes. Y Ludmila dice, claro, lo que plantea la compañera apunta más al exterior de la organización con su propio sistema. Sí, entiendo que tenía que ver con el branding. Sí, podría decirse que es un output. Alguien que se dedica a branding diría que no, que él crea. No saca afuera de la organización lo que la organización crea, sino que él crea por sí mismo. Pero es discutible. Es discutible. Bien, entonces, de esta, digamos, de esta pantallita que teníamos, lo que importa es tratar de recordar estos conceptos y saber que cuando veamos un poco más adelante las escuelas del desarrollo organizacional, las vamos a volver a hablar de ellas. Bien, hasta acá vamos entonces, veníamos hablando, esperen que encuentro el PowerPoint y les comparto la pantalla. Estamos... Muy bien. Ok, bien. Ahí está. Admitir. Bien, entonces estábamos hablando de estos dos fenómenos que se conjugan, que aparecen en la relación del grupo, de las personas y el grupo en la organización. ¿Sí? Bien. Después en el texto de Petit, en el capítulo 1 de Petit, hay, cuando él habla del sistema formal de la organización, es decir, el sistema pautado, previsible, escrito, que incluso él dice, y ese consejo que él se lo da a los psicólogos sociales, también cabría dárselo a los comunicadores sociales, que muchas veces uno desdeña de leer, de analizar las normas, ¿no? Los procedimientos de la organización. No lo hagan, ¿sí? De lo formal normalmente aprendemos cuán lejos está lo informal. O sea, muchas veces nosotros teníamos un profesor con Alejandro que se llama Adolfo Negrotto, así que vaya un reconocimiento para él a la distancia. Él decía que muchas veces lo formal no sirve por lo formal en sí, sino que sirve para ver cuán poca bolilla los procedimientos, las personas le dan a lo formal. Esperen que me parece que... Ahí está. Entonces, lo que Petit llama el enfoque line, para que ustedes lo entiendan, el enfoque line tendría que ver con la verticalidad, ¿sí? La mirada desde el mando, el ejercicio del puesto. Yo gerente puedo más que el subgerente puede más que el jefe de departamento, el jefe de departamento puede más que el jefe del sector, y el jefe del sector puede más que alguien, seguramente. ¿Sí? Desde esta perspectiva, el enfoque line, crudo, cerrado, vacío, único, ve a la horizontalidad como una amenaza al poder. ¿Por qué? Porque la horizontalidad tiene que ver con esto, con poder debatir entre todos cuál sería la mejor decisión a tomar. ¿Sí? Entonces, el line tiene que ver con el mando, con la circulación, ahí está, con la circulación de la información en el formato de instrucción, de orden, ¿sí? De ejercicio del poder formal. En cambio, el enfoque del staff es otra visión. ¿Puede desarrollarse un enfoque de staff en un esquema de mando formal? Sí, puede, pero el enfoque del staff sería el enfoque derivado de la función, es decir, esta tarea que hacemos en este área, esta función que cumplimos, ¿en qué parte de la estructura tiene que estar de la organización? ¿Sí? ¿En qué parte de la estructura tiene que estar de la organización? Ustedes seguramente con Alejandro han debatido un poco esto, ¿no? Es decir, lo que ahora se llama en la jerga el DIRCOM, el director de comunicaciones, el jefe máximo de... no, esperen que eso no quiero mostrarlo todavía. Acá. El jefe máximo de comunicación en la organización. ¿Dónde tiene que estar? En el ápice estratégico, arriba del todo, en el medio, por todos lados. Lo que sí, esto para destacarlo,
también para el staff, también para el grupo que se vincula por una determinada tarea, la horizontalidad tiene que ver con, o podría verse como una amenaza al desempeño. Es decir, si todos debatimos de todo, en definitiva, esta función que era mía, también aparece como un poco desdibujada, ¿no? Es decir, si abrimos el debate a la decisión y al contenido de la decisión, también el staff podría ver a la horizontalidad en la toma de decisiones como una amenaza, ya no al poder, porque el staff no tiene poder formal, ya no al poder, sino como una amenaza al desempeño. Bueno, pero al final nosotros siempre éramos los que hacíamos, no sé, los comunicados de prensa, como que ahora los comunicados los vamos a hacer también con este otro sector porque conoce mejor de tal situación. Entonces, cuidado, porque normalmente tendemos a hablar de que la horizontalidad, la horizontalización en los procesos de toma de decisiones de las organizaciones es como que nos cae re bien a todos, y no necesariamente es así. No necesariamente es así. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Lo leyeron en el texto de Petit, en el capítulo 1? ¿Pudieron leerlo al texto? Vamos a tomar el silencio como respuesta positiva, entonces lo leyeron. A ver los mensajes. Sí, sí. Ok, bárbaro, entonces. Si en todo caso lo repasan y surge alguna duda, las charlamos en la clase que viene. Esperen que los mensajes escritos los tengo que abrir así. Ok, bien, listo. Acá llegamos entonces a la última de las partes que yo quería conversar del texto de Petit con ustedes hoy, que es lo que modernamente se llama el enfoque subjetivo de las organizaciones. Petit no habla de esto, es una idea mucho más moderna, Petit es un autor de la década del 60-70. La organización y los 3 niveles de tareas, eso lo conversamos, ¿sí? La producción de bienes y servicios para los cuales se crea la organización, el sistema del mantenimiento interno y la adaptación al medio externo. La tarea, el trabajo, implica la producción o la construcción de un valor que primero está en la persona. Este es el punto básico de lo que podríamos llamar el enfoque subjetivo en el análisis organizacional. Vamos a volver más adelante con esto. Es decir, la persona que realiza una tarea en favor de la organización, en beneficio de la organización, esa tarea ya la tiene, digamos, interiorizada, aprendida, forma parte de él. Entonces, entre esa persona y la organización se desarrolla lo que algunos autores llaman un contrato psicológico, la noción del trabajo como saber y la noción del poder como relación. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a la teoría, digamos, a la idea de la estructura formal de la organización, el único contrato que yo tengo es obedecer una orden y cumplir una tarea. El trabajo es una realización material, ¿sí? No un saber. Y el poder es la obediencia, no una relación. Bueno, estos conceptos van a ser centrales de acá en adelante cuando hablemos de organizaciones, ¿sí? En la organización hay un contrato psicológico que celebramos con la misma, ese contrato es no escrito, tiene que ver con cómo me siento yo en la organización y cómo siento que la organización me ve, lo que en el texto de Petit se habla como organización vivida y organización percibida. El trabajo como saber, es decir, yo no aporto solamente una fuerza física como trabajador, aporto un conocimiento, aporto la posibilidad de aprender en las organizaciones y la necesidad de entender al poder como una relación y no necesariamente como un mando. ¿Sí? ¿Se entendió eso, digamos, esa caracterización de que cuando hablamos de las organizaciones, desde esa perspectiva, por ahí me faltó decirlo, desde esa perspectiva, cuando hablamos de la construcción de subjetividades en la organización, estamos vinculándonos más con lo informal,
con los aspectos informales de la organización. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Con esto cerraríamos el capítulo 1 de Petit. ¿Sí? Insisto, salvo que ustedes en el encuentro que tengamos o por correo o nos planteen alguna duda o consulta o pregunta y volveríamos sin problema. Pero con este esquema, más lo que hablen con Alejandro luego en el práctico, vinculado con la estructuración de las organizaciones y lo formal y lo informal, daríamos cuenta del contenido del capítulo 1 de Petit y pasaríamos en el encuentro que viene con el capítulo 2, luego de empezar a hablar ahora de teorías de la organización. ¿Estamos? Yo, profe, una duda. Adelante. Cuando hablabas del enfoque staff, a diferencia del enfoque line, era que el enfoque, no sé, no entendí bien por eso, que el enfoque staff se enfoca más como en la función o los ejercicios que hacemos dentro de la organización, más que en el poder. Puede ser que sea algo así, o no lo llegué a entender muy bien por eso. Ok. Cuando hablamos de staff, hablamos de un grupo de personas en la organización que cumplen una determinada función. Entonces, para decirlo con nombres, está el staff contable, el staff productivo, el staff de comunicación, el staff de recursos humanos, el staff tendría que ver con la función como eso. A ver, dentro del staff hay posiciones formales, sí, claro, habrá un responsable, habrá un subresponsable, habrá responsable de áreas. No sé, les doy un ejemplo para usarlo con algo que podemos ver todos. Recursos humanos en una organización es un área de staff, es la que se encarga desde la selección del personal hasta lo que se llama desvinculación, ¿sí? Los fenómenos de desvinculación. Bien, dentro del staff de recursos humanos, ¿sí? De la función de staff de recursos humanos. Fíjate si puedes... No, yo estoy bien. ¿Se nos congeló el profe? No, yo estoy bien. ¿Estamos todos? No estoy hablando. Lo peor de esto es que uno se queda hablando solo. Sí, yo te escucho, Marcelo. Okay, Se lo escucha, Ok. Entonces, el staff sería como el conjunto de personas que están vinculadas por una determinada función. Yo había empezado recién con recursos humanos. Entonces, recursos humanos es un área de staff. Se encarga desde la selección del personal hasta la desvinculación, como se llama en la jerga, popularmente conocido como despedir, en la jerga se llama desvinculación. Entonces, el staff de recursos humanos tiene una estructura formal. Habrá un gerente, habrá un jefe de personal, habrá un jefe de medicina laboral, habrá un jefe de remuneraciones o compensaciones, como también se llama en la jerga, habrá un jefe de evaluación de desempeño, vieron que hay muchas empresas que uno a fin de año puede participar de una evaluación de desempeño, habrá un jefe del área legal de personal, es decir, todos se estructuran en función del staff. Dentro del staff puede haber, mejor dicho, hay una situación de mando. Habrá alguien que es más responsable que otro, y este otro que es a su vez más responsable no sé, del que en definitiva termina apretando la tecla y liquidando un sueldo, un salario. Entonces, el staff tiene que ver con eso. Todos vinculados por una determinada tarea definida por una posición jerárquica de la organización. Bien, ok. Bárbaro, gracias. ¿Sí? Sí, se entendió. Ok. Bien. Yo, profe, tengo una consulta. Respecto a la última parte del primer capítulo que habla del tiempo, después habla del inconsciente, la imaginación, ¿eso es relevante por ahora o no es tan importante para lo que estamos dando? Yo diría porque que... muy bien, no lo entendí muy claro, entonces te hago la pregunta porque no lo charlamos en clase. A ver, yo diría que por ahora de esos temas sepan que la variable tiempo es una variable que
participa normalmente, o debe participar normalmente en la toma de decisiones de una organización. Es decir, cuando definimos hacer algo o no hacer algo en una organización, tenemos que evaluar el tiempo que nos va a llevar, o hacerlo, o prepararnos para el cambio que implica ese hacer. No quiero confundir mucho, pero digo, si nosotros decimos, bueno, tenemos que cambiar esto, tenemos que evaluar como dos tiempos. El tiempo que nos va a llevar el cambio, y el tiempo que nos va a llevar a adaptarnos al cambio. Vieron que muchas veces pasa, siempre a veces damos como el mismo ejemplo, ¿no? No, vamos a cambiar el sistema de liquidación de sueldos. Y siempre dice, sí, mirá, pero mirá que con este estamos liquidando bien los sueldos. No, pero este otro es más porque toma la información directamente de cuando ponemos el dedito para entrar, entonces calcula el ausentismo de manera directa, qué sé yo. Bueno, sí, pero ¿y si falla? ¿Cómo hacemos? A eso se refiere Petit con el tiempo. El tiempo es una dimensión, por así decirlo, una variable, podríamos usar un término más vinculado con nuestra materia, una variable a tener en cuenta cuando queremos gestionar, administrar, llevar adelante una organización. Y lo otro, lo del inconsciente y todo eso, yo por ahora lo dejaría y me quedaría más con esta idea de que también en la organización participa un contrato no escrito, psicológico, que tiene que ver con, bueno, un conjunto de expectativas que llevamos a la organización y que muchas veces vemos o materializadas o muchas veces vemos frustradas. Gracias, profe. Ok. Ale, ¿está bien así, más o menos? No lo veo, así que no sé si está. Bueno, teorías del análisis organizacional. Nosotros hemos dicho que esta manera de entender las organizaciones, para dar un ejemplo, las teorías del análisis organizacional empiezan con la segunda revolución industrial, es decir, el desarrollo, el auge, la consolidación del sistema capitalista a principios hacia finales del siglo XIX, o sea, 1880 en adelante. En aquel momento no se hablaba de branding, en aquel momento no se hablaba de inconsciente organizacional, ¿sí? En aquel momento no se hablaba de expectativas. Bueno, cuando hablamos de teorías del análisis organizacional o escuelas del análisis organizacional, estamos viendo sobre qué giraba la descripción teórica de las organizaciones, ¿sí? La primera de las escuelas que surge es la que normalmente se llama la escuela clásica de las organizaciones, o también se la suele llamar como la escuela clásica de la administración. ¿Sí? Es una escuela que se inicia hacia finales del siglo XIX y que se va a consolidar hacia comienzos del siglo XX, es decir, en los años 1900, con una serie de autores los más conocidos o los más nombrados son Taylor y Fayol. Taylor era inglés, Fayol era... se había desconectado Alejandro. Profe, perdón, volvería a mencionar el nombre de la escuela porque se me cortó justo y no lo llegué a escuchar. La escuela clásica de las organizaciones o la escuela clásica de la administración de las organizaciones. También se la suele llamar la escuela científica de las organizaciones. Cualquiera de esas definiciones está bien. Después vamos a ver por qué. Algunos autores incluyen también dentro de la escuela clásica a un autor que seguramente ustedes han visto en otra materia, que es Weber, con el concepto de burocracia. Básicamente, la idea de la escuela clásica de las organizaciones, ustedes tienen que entender que la escuela clásica aparece tratando de explicar el fenómeno de consolidación del sistema capitalista.
cómo la producción de bienes y servicios encontraba un conjunto de mano de obra barata, disponible, y producía riqueza en términos de que algo que valía 10, si yo lo descomponía en los productos que habían, en los insumos que habían sido necesarios para elaborar, la suma de los insumos me daba 5, sin embargo el producto terminado me daba 10. Es decir, el sistema capitalista producía valor, agregaba valor a eso que transformaba. ¿Sí? Bien, la escuela clásica va a tratar de decir dónde está la clave de ese proceso. Y lo va a encontrar en la división de la tarea y la especialización del trabajador. Es decir, para la escuela clásica, la mejor manera para que una organización sea eficiente es dividir la tarea en la menor cantidad de gasto de energía posible, y que cada trabajador repita esa tarea de manera permanente como parte de un engranaje. Esa repetición a cansancio de esa partecita del trabajo era lo que devenía en la especialización. El trabajador era el mejor trabajador en ese cachito del proceso productivo. ¿Por qué? Porque lo repetía hasta el cansancio. Entonces, para la escuela clásica de las organizaciones, desde el punto de vista productivo, la mejor manera de organizar el trabajo era dividirlo en movimientos pequeños, especializar a cada trabajador en esa parte de la tarea, y establecer, digamos, como la cadena de montaje. Es decir, lo que hacía un trabajador se enganchaba con el otro, que a su vez se enganchaba con el otro. Para los que les gusta el cine, y el cine en blanco y negro, hay una película que se llama Tiempos Modernos, de Carlos Chaplin, que describe, mucho más interesante que lo que hacemos Alejandro y yo acá, describe cómo esa idea, digamos, del hombre como parte de la máquina, como extensión de la máquina. Desde esa perspectiva, la idea, el concepto que la organización tenía del trabajador era un concepto estrictamente material, estrictamente instrumental. El trabajador era parte de un engranaje, si no servía había que cambiarlo, e iba a venir otro que iba a servir. No había un aporte desde el saber propio del trabajador. Había un aprendizaje basado en una situación estrictamente mecánica, repetitiva. Si hoy podríamos decir, espero que no haya nadie de la orientación de comunicación y educación, si alguien podríamos decir que el aprendizaje consiste en relacionar un objetivo con los recursos que tengo a mano, bueno, eso para la escuela clásica no existía. No había posibilidades de que el trabajador aporte algo que no sea la parte mecánica, la parte manual. Y cuanto más chiquita sea esa tarea, mejor, porque gastaba menos energía, entonces la podía repetir a ultranza. Todo el día, repitiendo la tarea. Esa idea de que hoy nos parece como re fea, re abusiva por parte del empleador, si ustedes van, por ejemplo, a cualquier local de comidas rápidas, se van a dar cuenta que la dotación de los elementos de trabajo, tanto para los chicos que están adentro armando las hamburguesas, como para los chicos o chicas que están cobrando, todo está al alcance de la mano. O sea, si ustedes se dan cuenta, puede cobrar y al mismo tiempo estar enganchando el vaso de la Coca-Cola, y al mismo tiempo agarrando lo que le da la chica o el chico que sirve las papas fritas. Es decir, esa distribución geográfica de a menor cantidad de movimientos, más tareas para hacer, sería, digamos, como una idea de la escuela clásica.
Carla, lo psicológico y sociológico no tenía lugar dentro de esta escuela. No, claro, no existía. No existía. Ya la psicología era una disciplina. Ya la psicología era una disciplina hacia comienzos del siglo XX. Acuérdense ustedes que los primeros trabajos de Freud eran encasillados dentro de la medicina. O sea, la psicología existió primero como rama de la medicina. Pero ya la psicología tenía un desarrollo teórico específico, y ya había incluso en Europa, básicamente en Francia, allá se llaman escuelas superiores, facultades de psicología. ¿Sí? Pero lo psicológico y lo sociológico, nada. No, nada. Cero. Desde esa perspectiva, para la escuela clásica, el hombre era como una especie de ser abstracto que marcaba la tarjeta para entrar a trabajar y nada lo contaminaba, nada lo perturbaba, nada lo molestaba. Esta idea que hoy cualquiera de nosotros podríamos decir, de hecho Ale al principio de la clase un poco lo dijo, hoy están todos callados, ¿qué habrá pasado? Bueno, esta idea en la escuela clásica es imposible. No me importa, yo organización, no me importa si hoy vinieron callados, no vinieron callados, vinieron con más hambre, vinieron con menos sueño o más sueño. Trabajá. Metete en el engranaje y trabajá. Esa era la escuela clásica de las organizaciones. Insisto. ¿En qué año sería todo esto, profe? Perdón, más o menos. Si uno tuviese que definir temporalmente la escuela clásica de las organizaciones, diría que arranca en el 1880 con la segunda revolución industrial, y podría llegar hasta más o menos 1930 con la crisis de Wall Street, con la crisis capitalista de Wall Street, que va a dar origen a un economista muy mencionado en la Argentina, poco leído pero muy mencionado, que se llama Keynes, John Keynes, y el keynesianismo. Entonces, en función de lo que recién preguntaban, si uno tuviese que decir, bueno, la escuela clásica, ¿en qué época histórica se desarrolla? Uno podría decir 1880, 1930. Insisto, preponderantemente, porque no es que en 1930 ya nadie vea las organizaciones con la óptica clásica. Es decir, preponderantemente. Uno lo que podría decir es, para tratarlo de usar, no me veo acá. La escuela clásica es esto, las demás escuelas van a venir a sumar sobre el enfoque clásico. Pero no es que la clase que viene, cuando hablemos de la segunda escuela, que es las relaciones humanas, cuando viene la escuela de las relaciones humanas, desaparece la escuela clásica. Sino que el enfoque de las relaciones humanas viene a enriquecer, a ver lo que no había visto la escuela clásica. Es decir, entonces, 1880, 1930, pero después no es que desaparece. Después va a dar lugar a un nuevo enfoque, a una nueva visión más enriquecedora, que será la escuela de las relaciones humanas. Profe, no sé si se les... Igual, sí, no, algo para agregar, tipo, onda, hoy en día también sigue estando este enfoque como de la escuela clásica, tipo, el ejemplo que dabas de la comida rápida sigue siendo eso, tipo, gente que tiene un labor pequeño, como puede ser servir las papas, pero que como que termina siendo parte de un sistema en el cual todos terminan relacionándose por lo mismo y terminan trabajando de esa forma. Tipo, sigue estando medio como ese enfoque de la escuela clásica, en la comida rápida, como me mencionaste vos. Sí, yo le sacaría sigue estando medio, ¿cómo no? Sigue estando, plenamente. Es decir, es más, todavía hay personas que creen, digamos, que en una organización lo mejor es que una persona no sepa hacer la tarea de otro. Y cuando veamos lo de la Escuela de Relaciones Humanas, vamos a ver que una gran variable para enriquecer el trabajo de uno y de otro es tratar de establecer un mecanismo, un lazo, para que yo no vea a mi compañero o compañera como una amenaza, sino como un complemento. Karina, profe, no sé si le cerró a todos o solo a mí, pero me quedé en la parte que decía que no existía un aporte de los trabajadores. No, la idea sería esta, Karina. En la escuela clásica, el único aporte de los trabajadores era su fuerza física.
vincularse en ese engranaje y trabajar en ese engranaje. No había otro aporte. No se lo escuchaba, o sea, la única manera de participar que tenía era en esa parte del trabajo, en ese esquema bien mecánico del trabajo. ¿Sí? Entonces, la idea que la escuela clásica de las organizaciones tenía era que la persona, el trabajador, iba a la organización solo para satisfacer un espíritu económico, solo en búsqueda de un salario. No había ninguna identificación del trabajador o trabajadora con la organización que no sea lo remunerativo, lo salarial. Ahí ustedes tienen que tener en cuenta esto. Era una época en la cual se empezaban a conformar los grandes aglomerados urbanos, tanto en Europa como en América. Entonces, claro, personas que venían y se asentaban en una comunidad, lo primero que querían era conseguir un ingreso para tratar de poder construir, de poder mantenerse. Entonces, la mano de obra, ¿sí? Ahí está. La oferta de mano de obra era una oferta de mano de obra barata y abundante. Entonces, claro, el trabajador estaba dispuesto a trabajar, como se llama ahora, a destajo. Es decir, cuanto más trabajaba, más ganaba, le venía bien al trabajador y le venía bien a la organización. Listo, negocio cerrado. No se debatía más, digamos, ¿no? Por eso, vamos a tratar de ser claros con esto, y aunque sea vamos a usar un ratito de otro Zoom. Por esto, la escuela clásica de las organizaciones se suele caracterizar como una escuela de una racionalidad única. ¿Por qué una racionalidad única? Porque tanto la organización como los trabajadores definían un objetivo y entendían que había una única manera de llegar, de alcanzar ese objetivo. La organización definía el objetivo de una mayor producción. Y lo lograba porque tenía una mano de obra, una oferta de mano de obra muy importante. Y el trabajador definía o se ponía como objetivo hacerse de un ingreso, hacerse de un salario, y lo conseguía, porque había demanda de trabajadores. Ese esquema de definido un objetivo, encontrar el camino que me lleva al objetivo, sería lo que podríamos entender como racionalidad. Es decir, yo construyo un mecanismo que a partir de mi objetivo me permite materializarlo. El trabajo será el mecanismo, la racionalidad para uno será la contratación de mano de obra a un precio conveniente, la racionalidad para el trabajador será la obtención de una relación laboral a un precio conveniente. Es decir, la racionalidad era unidireccional. No había otras variables, otras situaciones que entren en juego. Para cada objetivo había un mecanismo único que me garantizaba cumplir ese objetivo. Más adelante vamos a ver que la racionalidad única empieza a ser puesta en debate y la conducta humana normalmente muestra más de una racionalidad y no siempre equivalentes. Muchas veces actuamos contradictoriamente, pero ese actuar contradictorio encubre o está fundamentado en una racionalidad. Lo que pasa es que no la podemos explicar a simple vista.
Karina pregunta, eso sigue pasando, por ejemplo en Flores con los textiles y los locales, que pagan muy poco, trabajan mucho y los empleados se cambian todo el tiempo. Bueno, exactamente. Lo que habría que preguntarse es, esos trabajadores o trabajadoras del ámbito textil que, digamos, ofrecen su trabajo en Flores, son seguramente comunidades asentadas de una manera muy provisoria, que requieren, digamos, o sea, para decirlo de alguna manera, que ese salario que a nosotros nos parecería un salario de vergüenza, ese salario a esa persona le viene bien, le sirve, le permite llegar a su objetivo. Habría otras cuestiones que habría que ver, que es la valoración, pero eso sería como para analizar. Como para cerrar, yo había hecho un par de preguntitas para iniciar un debate, pero me parece que estamos muy sobre la hora, así que no lo vamos a hacer, o por ahí lo hacemos solamente con uno y dejamos el resto. La escuela clásica, estábamos hablando de racionalidad. La racionalidad para la escuela clásica era una racionalidad única. Uno definía, el trabajador, la organización, definía un objetivo y construía un camino, un recorrido, se podría decir ahora, uno construía un recorrido para llegar a ese objetivo. No había mucha vuelta, no había mucha discusión, ese era el único camino que me permitía llegar a ese objetivo. Por eso a esa escuela también se la conoce como la escuela científica de la organización, porque ese procedimiento, ese camino, que para la organización era la división del trabajo y la especialización, y para el trabajador era el trabajo manual y la obtención de una remuneración, esos caminos eran científicamente, comprobadamente, los caminos que nos llevaban a la organización a producir más a un menor costo, y al trabajador a obtener una recompensa salarial, remunerativa, a cambio de lo que consideraba un esfuerzo físico, valedero, razonable, válido, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso ustedes van a encontrar que si googlean Escuela Clásica de las Organizaciones o Escuela Científica de las Organizaciones, les van a aparecer estos autores que habíamos visto y este enfoque. Uno podría decir, en función de lo que recién preguntaba uno de nuestros compañeros, si uno tuviese que situar históricamente la escuela clásica, uno podría decir que el origen de la escuela clásica fue el Fordismo. Fue Henry Ford con su manera de empezar a armar autos a finales del siglo XIX. Por eso ustedes habrán escuchado en algún lado o habrán leído que muchas veces cuando se habla de organizaciones productivas se suele oponer Fordismo con Toyotismo. O Taylorismo con Toyotismo. Lo vamos a ver más adelante. El toyotismo implica, en la década del 80, otra forma de entender el ensamble productivo. Este carácter científico que la escuela clásica le da a las organizaciones implica necesariamente cierta universalidad. Es decir, si yo podía establecer con parámetros científicos cómo dividir el trabajo, si yo podía establecer con parámetros científicos cómo medir el aporte de esos trabajadores y por lo tanto cómo pagarlo, ese esquema basado en ese cientificismo podía ser reproducido a escala universal. No lo dicen los libros, es una idea de Alejandro y mía, y por lo tanto seguramente bastante equivocada, pero uno podría decir que esa fue la primer globalización, el carácter cientificista de la escuela clásica de las organizaciones. El pensar que lo que era válido en una organización podía ser reproducido a escala global. Esto un poco para desmitificar que estas nuevas escuelas y estos nuevos enfoques que tanto nombre parecen tener, en realidad ya existieron desde antes. Nada más que antes se los veía de otra manera. Es decir, no es que ahora se sabe muchísimo más de algo.
ahora se relacionan muchísimas más cosas de ese algo. Pero si uno desmenuza los fenómenos sociales, organizacionales, va a ver que en realidad estaban presentes desde siempre, pero no eran todavía objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, en la clase que viene nosotros vamos a iniciar o vamos a continuar con este enfoque de la escuela clásica de las organizaciones. Le vamos a subir a la pestaña de bibliografía un texto para que ustedes lean. Y vamos a avanzar con la escuela de las relaciones humanas, que sería como la escuela que empalma, que enriquece, y que si tuviésemos que definirla en tiempo, uno diría, bueno, la escuela de las relaciones humanas arranca hacia el 1930, va a tener un auge con la crisis que manifiesta el sistema capitalista en aquellos años, y se mantiene prácticamente dominando el escenario de las escuelas organizacionales hasta 1950, 1960. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Quedó más o menos claro? ¿Se entendió? A veces me da la sensación como que voy muy rápido y por ahí... Había una alumna que cuando cortamos antes dijo que tenía algún problema con el perfil de Zoom o algo así. No sé qué es eso. No sé si se pudo conectar o se enojó porque no le respondimos y se fue. Que tendría derecho, pero... Te hago una pregunta, porque a mí se me cortó, yo tengo una relación bastante tensa en este momento con el multimedio que pasa por acá. Vos nombraste a Weber en un momento. Sí, yo dije que como expositores de la escuela clásica de las organizaciones, los chicos iban a encontrar a Taylor y Fayol, y que para algunos autores o para algunos artículos, algunos catedráticos, Max Weber, con la teoría sobre la burocracia, podía ser incluido dentro de la escuela clásica de las organizaciones. Sí. Bien, perfecto. Bueno, espero que no se me corte a mí ahora. Estoy mirando. Ok. Bueno. Bien, yo les planteo, porque ya que lo hice, lo voy a plantear, ¿se entiende? Bueno, ok, les voy a plantear, a ver si lo tengo acá, sí, acá lo tengo. Les voy a compartir la pantalla y les voy a dejar una reflexión, a ver si hacemos un minuto la tratamos de caracterizar. Compartir pantalla, acá está. Bien, y ahora vamos acá. Bien, la idea es ¿vieron como cuando uno llama a alguna empresa de servicios, dice, ahora lo vamos a dejar con una encuesta, marque 9 si está recontraconforme, marque 8 si está recontraconforme, pero no tanto, y así sucesivamente? Bueno, pensando en eso, pensé un par de preguntas. Y la primera, hemos estado hablando Pero podemos cortar si queremos. Cuando te preguntan eso... Sí, pero es lindo contestar, porque vos ahí te sacás la bronca de todo lo que terminás pagando, porque llamás para pagar menos y siempre tenés que pagar más. Y además, está bien preparado porque la persona que te atiende, el trabajador o trabajadora te dice, lo vamos a dejar con una encuesta de calidad, por favor califíqueme. Y vos te da como la sensación de que si calificás todo mal lo van a despedir, ¿no? O la van a despedir. Entonces, no sé, a mí me pasa eso, por ahí es algún conflicto que yo tengo que no he logrado resolver, pero trato de responderlo. Bueno, pero yo pensé esto, digamos. ¿Es posible entender una organización, sobre todo, comprendiendo a las personas que la conforman? Marque 1 sería si es totalmente de acuerdo, o marque 5 si es totalmente en desacuerdo. Las cosas que tendría para decir acá, Dios mío. Bueno, no la vamos a contestar ahora. Esperen que hay un mensaje escrito. No las vamos a contestar ahora,
Interesante para que lo piensen, inclusive para la próxima, para arrancar ahí con complicada la pregunta. Es complicado, si lo ves desde mi trabajo es complicado. ¿En qué trabajás? Soy docente. Ah, ok, está. No tengo la camarita, tengo la pantalla, por eso no veía. Bueno, ok. Si querés que te digas complicado, si lo querés entender desde el que te abre la puerta hasta la secretaria, sí es complicado. Bueno, ok. Ahí Agustina, no sé si fue casualidad o no, pero Soledad, Agustina y Karina coincidieron en un 3, en el medio. Bueno, nada, no. Se me ocurrió a mí pensarlo cuando ayer pensaba un poco la clase. Tal vez Ayelén dice, es posible diagnosticar en un tiempo determinado. ¿Qué quisiste decir, Ayelén, con eso? Ayelén, ¿viste? No, porque introduce la variable tiempo. Hoy habíamos estado hablando de tiempo. Pero bueno, nada, lo dejo como idea, no, Ayelén. Es posible diagnosticar problemas por un tiempo, no comprender en total. Bueno, ok, ahí Ayelén lo que estaría diciendo es, no es posible dar una respuesta constante o única, dependerá del tiempo que estén atravesando las personas o del tiempo que esté atravesando la organización. Es válido, es interesante. Lo que pasa es que normalmente se nos exige algo en ese tiempo, en el ahora. Pero bueno, también es un tema para debatir. Salgo de acá porque si no, no los veo. Dejémoslo para la próxima, para que lo piensen y lo charlamos un ratito, porque es muy interesante esto que has planteado. Bueno, ¿Te parece? Vemos. Sí, no es mi idea. No, totalmente. Es según quién la transcursa la organización y cómo te ve el que la transcursa la organización y el que está dentro, y qué piensa que podés hacer. Sí, lo que pasa es que hay situaciones o momentos que cuando laboralmente te preguntan algo, no podés. Digamos, a ver, la relatividad puede servir, pero en algún momento lo relativo se tiene que transformar en algo concreto. Que no te encasillen, porque piensan que estás dentro de una organización y te encasillan en una determinada área porque sos de esa área y no servís para otra cosa, entonces, por eso digo que es muy complicado. Podés ser de una área y podés saber hacer otras cosas y no significa que dentro de la organización solamente seas de esa área. Es como te encasilla el que está dentro de la organización, por eso yo lo veo complejo. Ayer me pasó algo dentro de la organización de una de las escuelas de trabajo y le dije, no soy de informática, pero sé hacer cosas de informática, ¿por qué tiene que venir el de informática a hacerlo? Le dije. Y introduciste un gran lío en el staff. Totalmente. Bueno. Y se lo dije al portero, porque el portero me rotuló porque soy de comunicación, no sé hacer cosas de informática. Y le dije, ¿por qué tiene que venir? Es según cómo te ven dentro de la organización. Y ahí armó un lío. Y ahí resolví el asunto. Le resolví el asunto a la directora que me pidió. Y se lo resolví. Le dije, mira, ya lo terminé. Le dije, ¿qué tiene? ¿Por qué me tenés que rotular que no lo sé hacer? Le digo. Es según quien te ve dentro de la organización. Ahí se arma un lío. Bueno. Bueno, es interesante. O en la facultad nosotros en audiovisual no nos enseñan a hacer cosas, a editar y a hacer cosas. Bien, sí, no sé ahora cómo será. Igual también hay un espacio donde vos podés recurrir. Podés ir, hay capacitaciones, hay cursos también. Bueno, yo cuando hay hice audiovisual también. en el año 2005, 2006, no había un espacio de capacitación.
Claro, pero también uno se va capacitando, no es que Obvio. vos terminaste de estudiar y nunca más hiciste nada, o sea, uno se va No, por capacitando de supuesto, diferentes pero herramientas. dentro de la organización te rotulan de que vos sabés hacer esto y no podés hacer la otra cosa. Entonces ahí me enojé y dije, ¿por qué te rotulan de que no vas a saber hacer algo? ¿Y qué mecanismo está detrás? ¿Qué mecanismo les parece a ustedes que está detrás de esa rotulación? La especialización Sí, o la división puntual de cada rol dentro del lugar, ¿será? Ok. ¿Y qué me da a mí como parte de la organización rotular, asignar un rol específico a un compañero, a otra parte? Seguridad de no perder mi lugar también. Es un sistema de protección, de defensa dentro de la organización. Exacto. En la medida en que yo sé que el otro se dedica a eso y solamente a eso, dos cosas. Le puedo exigir que me haga esto, le puedo exigir que me haga esto y me lo tiene que hacer, y al mismo tiempo me da cierta seguridad, previsibilidad, confianza en que no va a hacer esto otro. ¿Sí? Entonces, muchas veces las proyecciones que hacemos sobre un jefe, sobre un compañero de trabajo, tienen que ver no tanto con el fenómeno que aparece visible, que aparece presente, sino que tiene que ver con el fenómeno que digamos, con el mecanismo que yo, que está influyendo en mí para definir eso. Muchas veces es, o sea, el problema de lo que evidenciamos en realidad es el problema de cómo lo construimos, no de cómo lo mostramos.